Hola, buen día a todos. Hoy hablaré sobre panteones, cementerios y camposantos. Nosotros hemos usado diversas palabras para designar el espacio donde enterramos a nuestros familiares. Una de las primeras palabras que se han usado se llama necrópolis, que si uno lo ve dentro de la arqueología, por ejemplo, en las culturas europeas, en Roma, en Grecia, pues los necrópolis son los lugares donde se enterraban a la gente. Después usamos la palabra panteón. Panteón en sí viene de esta construcción que existe en Roma donde se rendía culto a todos los dioses. Nosotros usamos esta palabra para después emplearla para designar los espacios donde enterramos a nuestros familiares. Otra de las palabras que se usa es cementerio. Cementerio viene del latín cementerio y este viene del griego, que significa dormitorio. La otra palabra que usamos es camposanto. Camposanto es un campo santo, así como dice literalmente la palabra, y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces tenemos diferentes palabras para designar este espacio. Yo quiero señalar de cómo empezamos a enterrar a los muertos en nuestro país a partir de la llegada de los españoles. Todos sabemos la importancia de un templo católico para nuestra religión. Entonces, en el periodo colonial, donde se enterraba la gente era en el templo, en la iglesia. Ustedes pueden ir a visitar algunos de los templos aquí del centro de la ciudad de San Luis Potosí y van a encontrar gente enterrada en ellos. Pero se enterraban no solamente en el interior del templo. Cada organización llamada cofradía en el periodo colonial tenía un espacio para sus cofrades dentro del templo. A veces había capillas pues del Cristo, de la Virgen María, de algún santo, donde podían enterrar a la gente y llegar a estas cofradías. La gente que no estaba o que no podía ser enterrada dentro del templo se enterraba en los atrios de las iglesias. Si uno recorre en el centro del país, a veces vamos a encontrar algunas iglesias todavía con atrios, con tumbas. Entonces la gente se enterraba, sobre todo la gente pobre, que no tenía suficiente dinero para pagar al interior del templo. Recuerden que la gente con más dinero pues pagaba una tumba más cerca del altar porque pues tenía más cercanía al altar y llegaba más pronto al cielo dentro de nuestra religión. Entonces tenemos en el interior de las iglesias tenemos las capillas donde podían ser de las cofradías, tenemos entierros dentro de la nave de la iglesia. Ustedes los invito a que conozcan Real de 14. El templo de Real de 14 es un ejemplo de esto. Y en el interior del país pues tenemos algunos de los templos coloniales con entierros dentro de los atrios. Aquí en San Luis también hubo entierros dentro de los atrios, nada más que en el siglo XIX los atrios desaparecieron para formar nuestras plazas como de fundadores, o la plaza de armas, o la plaza del Templo del Carmen, ¿no? También usamos otras palabras para designar el espacio en donde enterramos el cuerpo: tumba, sepultura y mausoleo. Mausoleo pues viene de una de estas maravillas del mundo antiguo que era la tumba dedicada al rey Mausolo. En el siglo XVIII, debido a las pandemias, la iglesia tuvo que crear camposantos, o sea, espacios para enterrar a los muertos fuera de los templos que eran bendecidos por la iglesia para que la gente pudiera ser enterrada. En el siglo XIX tenemos un cambio importante en nuestros cementerios. Nuestros cementerios se van a pasar al Estado, se secularizan. De la iglesia pasa al Estado y tenemos dos leyes, las voy a leer. Una es la Ley para el Establecimiento y Uso de los Cementerios del 30 de enero de 1857 y el otro es un decreto del gobierno que declara que cesa toda la intervención del clero en los cementerios y camposantos, que es el 31 de julio de 1859. Esas dos leyes van a generar o hicieron que los cementerios, los camposantos pasaran a poder del Estado y se quitaran de la iglesia por varias razones. Actualmente nosotros tenemos, debido a toda esta historia de nuestros cementerios en el país, pues tenemos una diversidad de espacios donde enterrar a los muertos. Tenemos templos donde encontramos tumbas. Los invito a que conozcan nuestras iglesias del centro de la ciudad. En el siglo XIX tuvimos otro tipo de cementerio que se llama columbario, que es como el Panteón de Belén en Guadalajara, donde se enterraban a los cuerpos como si fueran pisos. Tenemos los altares, los mausoleos, como en nuestro Panteón del Saucito, el de Durango, que es un ejemplo también muy bueno. Tenemos
en Mérida, y tenemos los más recientes ahora en Culiacán, ¿no? Digamos, producto de otra cultura. Y en los camposantos, debido en el siglo XIX a esta diversidad social, los camposantos iban desde espacios de primera hasta espacios de quinta. Un ejemplo puede ser el mismo cementerio de Puebla, que los invito. Y tumbas privadas dentro de las casas. En el siglo XIX los extranjeros que llegaron y que no eran católicos no podían ser enterrados en los cementerios. Entonces muchos de estos extranjeros que llegaron a veces eran enterrados dentro de las casas, de sus propias casas. Esto dio origen a que los migrantes crearon sus propios panteones, como el Panteón Inglés. Un buen ejemplo es el Panteón del Real del Monte en Pachuca, que yo los invito a que conozcan también. Tenemos esa tradición de crear arte funerario en el siglo XIX. Habíamos dicho que el Panteón del Saucito, el de Durango, el de Mérida, el de la Piedad en México, en fin, que son tumbas con ángeles, con los deudores, con algunas imágenes religiosas aparte de ángeles, ¿no? Con santos y demás. Esto es una forma que no es nueva del siglo XIX. Viene desde los romanos, pasa a la Edad Media. Hay que recordar las tumbas de los reyes en España, por ejemplo, y nos llega hasta el siglo XIX. Nuestros panteones del siglo XX, del siglo XXI tienen otra, digamos, otra orientación tal vez, otras influencias. Entonces tenemos una diversidad de templos. Pero eso es algo que es muy importante. Todos estos cementerios forman parte de un patrimonio cultural que nosotros últimamente hemos, digamos, dado proyección a partir de las fiestas de fieles difuntos, de Todos Santos, de Halloween, y actualmente con todo lo que nos está llegando de Estados Unidos, que es el mismo Halloween, y el desfile de zombies. Es parte de una cultura que se va transformando y que va cambiando. Yo los invito a que conozcan estos cementerios. Yo les voy a decir que uno de mis favoritos es una tumba que está en Yucatán, que es la de Felipe Carrillo Puerto y la de Almarriz. Todos los cementerios tienen historias. El de Felipe Carrillo Puerto y Almarriz nos dejó como parte de esta cultura, del amor entre esas dos personas, una hermosa canción como Es Peregrina, de ojos claros y divinos. Felipe Carrillo Puerto muere asesinado por cuestiones políticas, y Almarriz pide que cuando ella muera sea enterrada cerca de él. Uno puede ir a Mérida y ver la tumba de Felipe Carrillo Puerto, y en la calle lateral la de Almarriz. Todos nuestros panteones tienen historias. Hay que visitarlos, conservarlos y, por qué no, también quererlos. Es nuestra última morada. Muchas gracias.